Mi presentación va a tratar sobre los aspectos de derecho penal material que fueron discutidos y que llegaron a establecer criterios de jurisprudencia vinculante en la citada sentencia plenaria y de la cual tuve el honor de ser ponente. Debo comenzar señalando que la aludida sentencia plenaria casatoria surgió de una coyuntura de crisis de la jurisprudencia nacional y particularmente de la Corte Suprema en la temática relacionada al lavado de activos y a la interpretación, por tanto, de las normas que regulan su tratamiento penal, como el Decreto Legislativo 1106, reformado por el Decreto Legislativo 1249, y de modo más particular el artículo 10 de este decreto legislativo. Es por ello que, en primer lugar, yo quisiera hacer una breve referencia al origen, a los impactos que produjeron en el entorno social los antecedentes que finalmente llevaron al desenlace de la elaboración de esta sentencia plenaria casatoria, que es también un hito histórico, porque es la primera en su especialidad que se emite en nuestro país. Vamos entonces a desarrollar un breve sumario que de hecho voy a abordar de manera bastante puntual y que involucra pues un recorrido por esta experiencia a fin de que ustedes tomen conocimiento de cuál ha sido el proceso que llevó a que los magistrados de la Corte Suprema vinculados con la actividad del derecho penal tuvieran que reunirse y discutir la temática trascendente en la coyuntura actual del lavado de activos desde la aplicación de sus normas legales y también de sus efectos prácticos. Trataré de ser bastante puntual a efecto de que ustedes puedan tomar conocimiento de todo el proceso y luego terminaré evaluando el alcance tanto teórico como práctico que generó la parte concerniente al derecho penal material que contiene esta sentencia plenaria casatoria. Bueno, comencemos señalando que la crisis jurisprudencial se origina con la publicación de una sentencia de casación, la número 92/2017 Arequipa, del 8 de agosto del 2017, y que emitió la segunda sala penal transitoria de la Corte Suprema y que tuvo como ponente al juez supremo titular César Inostroza Pareaggi. A esta sentencia se le dio la condición de vinculante, es decir, de norma práctica de aplicación vertical y directa para los jueces que tuviesen que abordar situaciones vinculadas al tratamiento de lavado de activos en los términos que esta decisión había planteado. Aquí es donde comienza la controversia, ya que lo que en esta sumilla que reúne, si se quiere, lo esencial del planteamiento que debía de ser asumido como criterio vinculante era el siguiente, en términos breves. En primer lugar, se señalaba que el delito fuente de lavado de activos en nuestra legislación se basa en el principio de legalidad, es decir, debe estar taxativamente determinado por la ley, conforme lo prevé el segundo párrafo
del artículo 10º del Decreto Legislativo 1106, que establece un sistema de números clausus, es decir, un sistema detallado y donde se precisaban qué delitos tenían esa característica. Luego se señalaba en el numeral 3 de esta sumilla que el delito de fraude en la administración de las personas jurídicas no constituye un delito fuente del delito de lavado de activos, al no estar contemplado expresamente en dicha disposición, no siendo posible su subsunción dentro de la fórmula abierta, comillas, o cualquier otro con capacidad de generar ganancias ilegales, cierra comillas, por no revestir gravedad. ¿Y por qué la decisión hacía esta referencia tan específica? Porque el tema objeto de la controversia judicial que llevó a la misma estaba ligado a operaciones que estaban vinculadas con la imputación de un delito de administración de fraude en las personas jurídicas. En consecuencia, seguía rezando esta sumilla, el hecho denunciado por el Ministerio Público resulta atípico, por faltar un elemento normativo del tipo objetivo, esto es, el delito fuente. Concreto, la administración, el delito de fraude en la administración de personas jurídicas no calzaba, pues, como delito fuente. Luego señalaba, en el numeral 4, para incluir un determinado delito como delito fuente en la cláusula o cualquier otra con capacidad de generar ganancias ilícitas previstas en el segundo párrafo del artículo 10 del Decreto Legislativo 1106, se tendrá en cuenta los siguientes factores, y este tal vez es el punto más controvertido. 1. La descripción del suceso fáctico, mencionando a su presunto autor o partícipe con indicación de la fecha y lugar en que ocurrió. 2. El conocimiento o presunción del conocimiento del agente sobre dicho delito previo. 3. Su capacidad para generar ganancias ilegales. Y 4. La gravedad del delito, en atención a la pena conminada en el tipo penal correspondiente, los mismos que serán materia de una motivación cualificada. Es decir, esta decisión marcaba, pues, pautas y exigencias que debían de ser tomadas en cuenta, en primer término, por quienes postulaban la persecución de estos delitos, el Ministerio Público, y segundo, por quienes debían de judicializar esa persecución, esto es, por los órganos del Poder Judicial. Como era de suponer, al hacerse público este listado de reglas, se produjo la crisis a la cual estoy mencionando, la cual se manifestó como una recepción social que produjo varios impactos negativos en la comunidad nacional, entre los cuales cabe destacar, en primer lugar, lo que yo identifico como el impacto psicosocial, y al cual hacen referencia las imágenes que tienen ustedes en pantalla. Esto es, el impacto psicosocial se manifestó como preocupación, desconcierto y rechazo a una decisión judicial que algunas instituciones públicas, como el Ministerio Público o la Unidad de Inteligencia Financiera del Perú, así como distintos analistas y medios de comunicación social, consideraban que afectaba la posibilidad de investigar, judicializar y sancionar penalmente a los implicados en delitos de lavado de activos, promoviendo su impunidad. Pero también había un impacto judicial que se suscitó al demostrar lo riesgoso que podía resultar
para la estabilidad y coherencia de la jurisprudencia vinculante de la Corte Suprema el que se emitiera una sentencia casatoria vinculante por una sola sala penal, ya que, como quedó evidenciado, las otras dos salas penales, que comprendían la intervención de 10 jueces supremos en lo penal, distinto de los 5 que habían elaborado esta decisión que asumió el carácter de vinculante, podían encontrar una línea de disenso, no estar de acuerdo, entender que esos criterios no eran los pertinentes o en todo caso no podían generalizarse verticalmente a toda la comunidad judicial del país. Pero también hubo un impacto jurisprudencial, y este impacto jurisprudencial significó que esta casación contradecía expresamente los conceptos, reglas y criterios de interpretación sobre el delito de lavado de activos que ya habían sido expuestos años antes por 2 acuerdos plenarios de la Corte Suprema, el año 2010, el año 2011, y que además habían sido recogidos también en innumerables ejecutorias supremas de ese periodo, donde se volvía a tratar el tema de la tipicidad y la prueba judicial de el delito de lavado de activos. Finalmente, también hubo un impacto legal, ya que se generó o se puso nuevamente en discusión los contenidos, la naturaleza y el alcance del artículo 10 del Decreto Legislativo 1106 y sobre todo cuando se le calificaba como un catálogo numerus clausus de delitos fuente, o al demandar que los delitos con capacidad de generar ganancias ilegales debían ser, entre comillas, delitos graves, en atención a la pena conminada para ellos según la legislación penal vigente. Estos 4 impactos negativos fueron los que van a socializar la situación de crisis jurisprudencial producida y van a demandar una intervención institucional. La gestión de la crisis jurisprudencial fue desarrollada con una característica de legalidad que marcó desde las primeras decisiones que el Poder Judicial tomó en torno a esta situación problemática. Efectivamente, el tratamiento institucional que se va a hacer de la crisis va a estar conectada exclusivamente con la aplicación del artículo 433 del Código Procesal Penal, en específico los incisos 3 y 4, que aluden justamente a la necesidad de convocar un pleno jurisdiccional casatorio cuando se produzcan situaciones como las que había motivado la crisis. Esto es, cuando haya contradicción entre las líneas jurisprudenciales desarrolladas por las salas de la Corte Suprema y también cuando entre los propios integrantes de estas salas hubieran líneas de discrepancia. Es en ese contexto donde el fiscal de la Nación, uno de los órganos legitimados para solicitar esta excepcional actividad que debía cumplir las salas penales de la Corte Suprema, lo hace formalmente a través de un oficio del 29 de agosto de 2017, donde solicita al señor presidente del Poder Judicial que convoque a pleno casatorio de los jueces en lo penal para que a través de una sentencia plenaria casatoria se supere, y esto es textual,
la contradicción suscitada entre la sentencia casatoria 92-2017 Arequipa y sentencias anteriores de la Corte Suprema, como las que habían recaído en los recursos de nulidad 2071-2011 Lima y 399-2014 Lima, entre otros. Es por ello que el presidente del Poder Judicial, haciendo uso de sus atribuciones en línea de conexión con lo dispuesto en el Código Procesal Penal, en la norma antecitada, va a través de resoluciones de presidencia del 11 y 13 de septiembre del 2017, convocar a pleno jurisdiccional, que reitero, es el primero en la historia de nuestro país de tal nivel y jerarquía, señalando además cuáles debían de ser, que es lo que manda la norma del artículo 344, inciso cuarto, cuáles son las materias objetos sobre las cuales la sentencia plenaria debe pronunciarse, debe uniformizar, debe superar la discrepancia anotada, en este caso, por el Ministerio Público. ¿Cuáles fueron esos aspectos que debían de ser discutidos en el pleno de los magistrados de las salas penales de nuestro Supremo Tribunal? En primer lugar, la autonomía del delito de lavado de activos en función a lo establecido en el artículo 10 del Decreto Legislativo 1106, modificado por el Decreto Legislativo 1249, esto es, de la actividad criminal que produce dinero, bienes, efectos o ganancias. Primer punto a debatir. En segundo lugar, la necesidad de una noción de gravedad en los delitos que generen activos ilegales que serán objeto de operaciones de lavado de activos y su relación con la fórmula legal del artículo 10 entiende cualquier delito con capacidad de generar ganancias ilegales, y que establecía el segundo párrafo del artículo 10 antes mencionado. Tercer mandato o encomienda, el estándar de prueba del delito de lavado de activos y su relación con el origen delictivo del dinero, bienes, efectos o ganancias, así como los ámbitos e intensidad que en su caso debe comprender su probanza tanto en sede de investigación preparatoria, de acusación, enjuiciamiento, como de sentencia. Sobre este último aspecto yo no voy a hacer mayor comentario, dado que el tema fue tratado por mi ilustre antecesor, el colega y amigo César San Martín. El Poder Judicial entonces convoca a la ciudadanía, esto es muy importante, hace pública la convocatoria de un pleno especializado de jueces del más alto nivel de la magistratura penal del país, pero no se olvida de que es un problema social, de que el debate está en las calles, que el debate está en los medios de comunicación, que el debate está en la comunidad jurídica. Y es por ello que va a llamar de manera oficial a la ciudadanía para que participe en la preparación del pleno casatorio a través de la presentación de propuestas, de planteamientos, de alternativas sobre los temas materia de la próxima sentencia plenaria. Y hubo una recepción muy positiva. 29 colaboraciones fueron recibidas provenientes de diferentes sectores de la comunidad jurídica nacional, pero también de la sociedad civil, lo cual mostraba la intensidad de la crisis y la necesidad de darle una salida que compartiera la experiencia de los órganos jurisdiccionales con las necesidades o las expectativas de la comunidad. Finalmente, el 9 de octubre, se va a realizar la sesión reservada, luego de haber escuchado en una sesión pública a los representantes de la Fiscalía de la Nación,
que hicieron uso de la palabra, mencionando cuáles eran sus críticas observaciones a la casatoria controvertida y planteando sus alternativas hermenéuticas al respecto. Pues bien, el 9 de octubre se produce, eso sí, en reserva, la presentación de las ponencias, el debate de las mismas y la votación de los distintos puntos que debía contener la sentencia. El Pleno concluye con la aprobación de la ponencia sustentada por los jueces supremos Prados Aldarriaga y Negra Flores, con la intervención del señor San Martín Castro, la cual obtuvo 11 votos contra 3 de la ponencia contrapuesta que sustentaron los jueces supremos Inostroza Pariachi y Figueroa Navarro. Luego de ello se hizo público a través de una sensible. A ver, ahí está. A través de una separata especial del diario oficial El Peruano, donde se publicó íntegramente la sentencia plenaria número 1, 2017, CIJ 433, fechada 11 de octubre del 2017, pero además, si ustedes van al texto, al documento físico, ustedes van a encontrar, este es el texto, van a encontrar también allí los votos singulares que plantearon los que sustentaron la ponencia que no fue aprobada. Esto es, la historia final está aquí y con ello se pone fin a la polémica, como lo dijo un diario de circulación nacional. Pleno casatorio de la Corte Suprema deja sin efecto los alcances vinculantes de la cuestionada resolución sobre el lavado de activos. Bueno, entonces hasta aquí la historia que les quería contar. Dice un viejo adagio que quien no conoce su historia pues puede cometer el error de volver a repetirla. Así que, por ende, me parecía pertinente hacer mención a cuáles fueron los antecedentes y el desenlace de esto que yo he llamado la crisis jurisprudencial del lavado de activos en el Perú. Ahora lo que quiero hacer es mostrar cuál es esa nueva jurisprudencia, qué es lo que en definitiva en materia penal exclusivamente aporta esta sentencia plenaria casatoria. Lo tienen ustedes en pantalla y en realidad allí se detalla lo que se acuerda de manera bastante puntual. Ustedes pueden encontrar en los fundamentos jurídicos, o perdón, ya en los acápites 27 y 28 que tratan de la decisión de la sentencia plenaria casatoria y que son los siguientes. En primer lugar, dejar sin efecto el carácter vinculante de la disposición establecida por la sentencia casatoria 92-2017 Arequipa de 8 de agosto de 2017, muy importante. O sea, la primera decisión es, queda sin efecto lo allí señalado que tenía y debía de observarse como interpretación vinculante. Ya no tiene utilidad. Y en cambio formula nuevos criterios en el fundamento jurídico 28º. En este 28º se menciona que se asumirán como pautas de interpretación de eficacia vinculante los siguientes lineamientos jurídicos que yo voy a resumir en los relacionados a la materia penal. Primero, el delito de lavado de activos es un delito autónomo, tanto en su configuración material como para los efectos de su persecución procesal. 2. El artículo 10 del Decreto Legislativo 1106, modificado por el Decreto Legislativo 1249, es una disposición meramente declarativa. Esto es muy importante. Lo que la Corte Suprema aquí está haciendo es teoría pura del derecho.
Esto es, está diferenciando la naturaleza de las normas y está mostrando que no todas las normas que están en una ley penal o en el Código Penal describen delitos o señalan penas o son integraciones a normas abiertas. No, también existen las normas declarativas. ¿Y qué cosas son las normas declarativas? En teoría general del derecho, las normas declarativas son aquello llamado de atención, que a través de una norma hace el legislador al juez directamente, para que observe una línea hermenéutica que él prefija y que debe ser atendida de manera obligatoria y sin ningún tipo de discusión. Ese es el sentido de las normas declarativas. Y en el Código Penal tenemos múltiples, pero también en este caso el artículo 10, que se había mencionado que era un número clausus que señalaba delitos, no tiene esa calidad. Muy bien. Asimismo, se señala que no es un tipo penal, no es un tipo complementario. Luego, en tercer lugar, el origen ilícito delictivo mencionado por el artículo 10 es un componente normativo. El origen del activo debe comprender necesariamente a actividades criminales que tengan capacidad de generar ganancias ilícitas y requerir el auxilio de operaciones de lavado de activos. Esto también es trascendente. La ley no alude a un elemento de gravedad de la actividad criminal precedente, no optó por el enfoque de umbral. Esta declaración tiene una significación muy propia, ya que lo que establece es que en el artículo 10 nunca hubo ni habrá un marco regulador de la gravedad de los delitos que pueden generar los activos que produjeron luego operaciones de lavado de activos o que requieren operaciones de lavado de activos. Simplemente lo trascendente gira en torno a una capacidad de esa actividad criminal. ¿Para qué? Para producir ganancias ilegales. Por último, señala, la noción actividades criminales no pueden entenderse como la existencia concreta y específica de un precedente delictivo de determinada naturaleza, cronología, intervención o roles de agentes delictivos individualizados y objeto. Basta la acreditación de una actividad criminal de modo genérico. Importante, actividad criminal no es equivalente semánticamente a delito precedente y nunca lo fue. Se trata únicamente de una referencia a que los activos están relacionados con el movimiento de capitales, de ganancias que derivan de una actividad criminal. ¿Cuál? Eso no es una exigencia legal. Esto es muy importante, lo que marca aquí la jurisprudencia de la Corte Suprema. Muy bien, ahora sí, señalado toda esta temática, quisiera hacer una breve referencia a los puntos de carácter penal que están contenidos en esta sentencia plenaria y cómo deben de ser trabajados en línea práctica. Si algo ha caracterizado a los criterios jurisprudenciales de eficacia vinculante que encontramos definidos en esta sentencia plenaria casatoria del 2017 es su sólida consistencia dogmática, por un lado, y su notable utilidad práctica, por otro. No se hace una revisión estrictamente abstracta o de debate teórico, sino que se piensa en lo que es la utilidad propia de una sentencia de estas características, para que sea aplicada, para que permita un modus operandi adecuado de parte de quienes van a trabajar en el futuro los casos de lavado de activos. Es por ello que ahora lo que quiero justamente es
puntualizar cuál es esa utilidad práctica de cara a los principales aportes de esta sentencia plenaria casatoria. Primero, sobre la autonomía del delito de lavado de activos. Al respecto, la sentencia plenaria casatoria destaca, como ya lo había adelantado, la función meramente declarativa del artículo 10 de la ley del decreto legislativo 1106, que había sido a su vez modificado por el decreto legislativo 1249. Por tanto, descartó que en dicha norma se haya construido un catálogo cerrado o semiabierto de delitos precedentes. Por consiguiente, esa disposición, como cualquier otra norma declarativa que el legislador incorpora a nuestra legislación penal, solo son una exigencia para que los jueces traten el lavado de activos como un delito en sí mismo y no dependiente de ningún otro delito, mucho menos del destino que cualquier otro delito pueda tener, frente a lo que queda evidenciado en el caso, una operación de lavado de activos. Para sustentar esta posición, ¿qué hizo la Corte Suprema? Pues lo que debe hacer cualquier intérprete de la ley penal. La ley penal no solamente tiene una posibilidad de interpretación meramente literal, sino que debe recurrir, cuando menos, a dos fuentes complementarias. Por un lado, la búsqueda de la fuente legal, esto es de dónde vino. Yo a mis alumnos siempre les he dicho que en el Perú las leyes no se hacen, se copian las más de las veces. Entonces lo que se requiere es un poco de paciencia para ver de dónde la copiamos. Una vez que encontramos de dónde la hemos copiado, nuestra posibilidad de entender su función, finalidad, se hace más sencilla. Pues bien, ese es por un lado. Y por otro, hay que reconocer también y hay que buscar cuál fue la intención del legislador. Es por ello que la Corte Suprema, para declarar la autonomía plena del delito de lavado de activos expresada en el artículo 10, se limita simplemente a señalar que esa declaración de autonomía del lavado de activos es una reproducción de lo previsto en el artículo 2, inciso 6 del reglamento modelo americano para el lavado de activos de la CICAT-OEA. Lamentablemente, en la casación 92-2017 se hace referencia a un conjunto de tratados, pero se olvidaron del más importante, que es este regional. En la teoría de los tratados, en derecho internacional, el tratado que prima o tiene relevancia es el que más cercano está a la órbita geográfica y de relaciones del país suscribiente. En este caso, si el tratado americano dice una cosa, ese tiene preeminencia al tratado que puede emitir las Naciones Unidas. La Corte Suprema marca con claridad que esto lo que dice, que la expresión autónoma y lo que allí se señala en el artículo 10, en tanto que no se requiere que se haya descubierto el delito fuente, que no requiere que se haya sentenciado o condenado a alguien, etcétera, etcétera, simplemente es el cumplimiento de lo dispuesto en este artículo 6, inciso 2, perdón, este artículo 2, inciso 6 de la CICAT. Y por último, para validar más su apreciación, se refirió a la exposición de motivos. Si algo no entendemos es por qué no se recurrió a la exposición de motivos. La exposición de motivos del decreto legislativo 1249, que dio ese sentido amplio de autonomía al lavado de activos al considerar también la sanción, esto es, no interesa que se haya descubierto, no interesa que esté procesado, no interesa que haya sido condenado, no interesa que haya tenido una sanción penal. Nada de eso afecta a la autonomía del delito de lavado de activos. Y eso lo dice en términos similares, de manera expresa, el propio legislador, en el decreto legislativo 1249, que ya estaba vigente cuando se emitió la casación. Ahora bien, esto por señalar los aspectos teóricos y de fundamento. Pero ¿cuál es la utilidad práctica? ¿Para qué hacemos todo este desarrollo analítico? ¿Para qué
buscamos afinar la línea hermenéutica en tal sentido? Pues el aporte, la utilidad práctica que tiene este primer gran acuerdo de la sentencia plenaria no es otro que señalarle al Ministerio Público cómo tiene que formular sus denuncias por lavado de activos. Y en ese sentido se le dice que ellos pueden denunciar una operación de lavado de activos sin necesidad de referirse a un delito fuente específico, ni a sus autores, oportunidad de ejecución, ni mucho menos a qué destino procesal o penal tuvo. En tal sentido, la sentencia plenaria dedica el fundamento jurídico 29º a esta función. En ella le dice al Ministerio Público, cuando usted quiera que sus denuncias sean admitidas por la autoridad judicial, usted tiene que plantear 3 cosas en ella. 1, que identifique la realización de operaciones o transacciones contractuales, comerciales, financieras o bursátiles que haya ejecutado el imputado y que resulten ser razonablemente inusuales, anómalas, impropias o irregulares. Primero tiene que decirnos que ha habido esto. Ese es el supuesto fáctico. En segundo lugar, otra alternativa similar, o que también se atribuya al imputado la ostentación, reconocimiento, identificación o fusión de un patrimonio emergente, significativo, repentino e injustificado razonablemente. Cuando usted nos dice X, Y, Z hizo cualquiera de estas 2 cosas, ya ha usted marcado el supuesto fáctico del delito de lavado de activos que está imputando. Y además le decimos, mire, y para que tenga más ayuda técnica en esto, hay varios catálogos donde usted va a encontrar tipologías de prácticas de lavado de activos. Y si algo he aprendido en todos los años que vengo trabajando académicamente sobre esta materia, pues las modalidades pueden cambiar en función a tecnología, pero en el marco central, esto es, en la configuración del procedimiento, suelen ser las mismas. Entonces le decimos, recurra usted, hay varios catálogos de UNDOC, por ejemplo, o del Gafisud o IGAFILAB. Ahí va a encontrar usted, si quiere, darle mayor consistencia a su visión de la operación o transacción que usted identifica como que está materializando una actividad de lavado de activos. En segundo lugar, se le dice que es necesario adscribir o subsumir las conductas imputadas en cuando menos uno de los supuestos típicos que contienen los artículos 1, 2 y 3 del Decreto Legislativo 1106. Esto es, usted tiene que decirnos que eso que usted está identificado como inusual tiene una representación legal como actos de conversión o transferencia, en el artículo 1, como actos de adquisición, ocultamiento y tenencia, en el artículo 2, o como actos de ingreso, egreso o traslado de dinero en efectivo o instrumentos financieros negociables al portador que fija el artículo 3. Esto es la tipicidad básica que tiene que hacer del delito. Y finalmente, tiene que haber un señalamiento documentado y circunstanciado. ¿De qué? De los indicios contingentes o las señales de alerta que le han permitido identificar esa situación inusual, anómala, irregular de la operación o de la riqueza emergente de la persona imputado. Esa es, además, la base de lo que va a ser lo que el profesor San Martín nos explicó, la prueba indiciaria del delito. Si usted reúne esas 3 cosas en su denuncia, ningún juez se lo va a rechazar, porque en adelante el juez está obligado a verificar esto en función al efecto vinculante de nuestra decisión.
El segundo problema, también penal, es sobre las actividades criminales con capacidad de generar ganancias ilegales y su gravedad. Aquí la sentencia plenaria hace un trabajo incluso de análisis criminológico y criminalístico. Efectivamente, no solo aporta relevantes conclusiones, sino que señala que hay tres modalidades, criminológicamente hablando, criminalísticamente hablando, de actividades criminales que producen ganancias ilegales y que por tanto requieren el auxilio de operaciones de lavado de activos. Es así que en el fundamento jurídico 14º se detalla cada una de ellas, señalándose las siguientes. En primer lugar, las actividades criminales de despojo, como el robo, la extorsión, el secuestro, la estafa, es decir, actividades criminales donde el delincuente despoja el patrimonio ajeno y se beneficia de él. Pero también hay actividades criminales de abuso, como el peculado, la concusión, el enriquecimiento ilícito, o la administración fraudulenta de personas jurídicas. Aquí se trata de actividades criminales donde el delincuente se apropia del patrimonio ajeno que está bajo su administración, que está bajo su custodia, que está bajo su control. Y por último, hay actividades criminales también de producción. Estas actividades criminales de producción son el tráfico ilícito de droga, la trata de personas, la minería ilegal, el tráfico de armas, la pornografía infantil, etcétera, etcétera. Es decir, el delincuente en estas actividades criminales produce y comercializa bienes y servicios ilegales por los cuales obtiene ganancias ilícitas. Pues bien, estas son las actividades que tienen capacidad de producir ganancias ilícitas y las que van a dar lugar a las operaciones de lavado. Por tanto, esas son las actividades que trata el artículo 10. Además, en el fundamento 15 se explica en detalle que la legislación peruana sobre el lavado de activos en el decreto legislativo 1106 no regula ninguna regla o disposición de gravedad de la actividad criminal que va a ser la base de las operaciones posteriores de lavado de activos. Es decir, lo único que marca es esa exigencia de que tienen que ser actividades criminales que tengan la capacidad de producir ganancias ilegales, como las que ya mencioné. Es más, la sentencia aclara que el único indicador de gravedad que tiene el decreto legislativo 1106 es cuando se refiere a una circunstancia agravante específica y no toma en cuenta la pena combinada para el delito, si es baja o alta, sino cuál es el monto de la operación de lavado de activos realizada. Si ésta supera 500 unidades impositivas tributarias, se aplica un agravante. Si no supera 5 unidades impositivas tributarias, se aplica un atenuante. Pero para consolidar su interpretación, finalmente lo que hace la sentencia plenaria es remitirse a que el mandato internacional, que en todo caso debe seguir el Perú y que es postulado en las 40 recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional, es muy simple. Dice, debe ser considerado un delito grave todo aquel que tenga una pena no inferior a 1 año. Delito de administración fraudulenta de personas jurídicas tenía 4. Bien, hasta aquí entonces, ¿cuáles son los aportes? ¿Qué es lo que dice y cómo lo dice la sentencia para efecto de alcanzar los resultados de una adecuada aplicación de la ley penal contra el lavado de activos? Pero, ¿qué es lo que debemos reflexionar al futuro? Este es el gran problema que hoy afrontan jueces, fiscales. Esta es
la situación crítica que debemos afrontar desde la Corte Suprema, tal vez construyendo un nuevo acuerdo plenario. ¿Cómo responder a la criminalidad expresa, ya manifiesta, de las personas jurídicas? El Perú sigue siendo un país absurdo en su legislación para el tratamiento de las personas jurídicas delincuentes, ya que lo único que ha optado es por construir un sistema bifurcado. Para personas jurídicas que incurran en delitos de lavado de activos, de financiación del terrorismo o de cohecho internacional, pues le tenemos reservadas las llamadas medidas administrativas reguladas en la Ley 30.424 con su modificación del Decreto Legislativo 1352. Si no están en esa trilogía, pues se quedan con las consecuencias accesorias del Código Penal, del artículo 105 y del artículo 105A. Más no hemos hecho, cosa que sí han hecho los países vecinos, incluyendo el Ecuador, en su código del 2014, ya fija sanciones penales directas para la persona jurídica. Nosotros tenemos todo un arsenal de normas en esta ley 30.424 que solo sirven para 3 delitos, incluyendo todo lo concerniente a los programas de cumplimiento al criminal compliance. En fin, este es el reto y nosotros debemos de entender que un próximo acuerdo de la Corte Suprema debe decirle a los jueces y a los fiscales cómo hay que investigar, cómo hay que procesar, cómo hay que condenar a personas jurídicas. Algo de eso hemos hecho ya en un acuerdo del año 2009, cuya ponencia compartimos también con el colega San Martín, para aplicar el artículo 105, pero los retos son mayores. Y por ende, esto no lo podemos eludir, como menciona aquí la procuradora preocupada, el meollo actual en el lavado de activos son las empresas. A modo de conclusión, ¿qué puedo decir? En primer lugar, que ya estamos recepcionando la utilidad de esta sentencia plenaria casatoria. En la Corte Suprema ya hemos resuelto 2 extradiciones usando los criterios planteados en esta sentencia plenaria. Sobre todo, nos ha permitido evaluar el origen ilegal que puede resultar inferible de transacciones y operaciones realizadas con personas jurídicas offshore o con la fusión o integración de capitales y activos de dudosa legitimidad. A veces nos hemos olvidado de la integración. El lavado de activos no solamente es conversión y transferencia, es integración, es mezclar en capitales lícitos capital ilegal. De ahí que esa discusión de que hay un capital bueno y otro capital malo es una falacia en realidad. Lo que es malo, si algo se penetró y se convirtió en malo, así de simple. En segundo lugar, como lo acabo de mencionar, es necesario que la institución o las instituciones concernidas, Procuraduría Pública, Ministerio Público y, sobre todo, el Poder Judicial, deben de dedicar el futuro inmediato al entrenamiento y adiestramiento técnico de sus operadores en la investigación y juzgamiento de personas jurídicas, sobre todo de aquellas que se ven implicadas en operaciones de lavado de activos a través de aportes de capital o financiamiento con metodologías grises o no convencionales. Y algo de eso ya estamos viendo recientemente en nuestro medio de manera cada vez más nítida. Finalmente, en torno a lo señalado y a la experiencia de la crisis, que es lo que debemos retroalimentar para nosotros, planteo la necesidad de ratificar lo que yo solicité en la primera sesión plenaria, que en el futuro ningún juez, ninguna sala de la Corte Suprema emita una casación vinculante. Que la única fuente de jurisprudencia
vinculante que tendrá en materia penal el Supremo Tribunal serán nuestros acuerdos plenarios de periodicidad anual o extraordinaria. Esa será la única fuente. Estoy seguro que si adoptamos esta política, como ya lo hemos acordado, no tendremos episodios como el que nos tocó vivir en los meses de septiembre y octubre del año pasado. Muchas gracias por su atención.